cordial saludo para todos los compañeros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Mi nombre es Jordan Sánchez, soy estudiante de Comunicación Social perteneciente al CEAD de la ciudad de Girardot. En esta oportunidad deseo compartir con ustedes una presentación del curso de Antropología. En esta ocasión estaré hablando de la fase 2, donde estamos tratando el tema cultura, un concepto antropológico. En esta presentación estaremos tocando los siguientes temas de nuestra agenda, que son el significado de cultura basado en el ámbito antropológico, también la cultura, un concepto central para la antropología, cómo se puede definir, también la transformación del concepto de cultura frente a unas teorías, a una postura que maneja la antropología. Ya estaremos hablando más adelante de cuáles son sus características. De igual manera, la diferencia que se tiene entre cultura y sociedad, se tienden a veces a confundir estas dos, pero estaremos también dando una explicación breve al respecto. Y finalmente, los conceptos, el significado de las palabras enculturación, relativismo cultural y de igual manera etnocentrismo. Iniciando principalmente en este caso, hablaremos del significado de cultura en el ámbito antropológico. Tenemos que tener en cuenta que la antropología es una ciencia que se encarga del estudio de lo que compone la cultura especialmente. Bueno, ¿y qué es la cultura? Es lo que se obtiene, lo que empieza a surgir en un ámbito determinado, algo que conforma una sociedad. Hablándolo un poco más, de una forma más entendible, es el proceso que se da dentro de una sociedad, dentro de un conglomerado de personas que se asienta en un lugar principal, cualesquiera que sea una geografía, y lo que busca es generar cambios, generar algo que los caracterice. Un ejemplo que podemos traer a colación es la agricultura. Vemos que es un terreno en el cual se cultiva, se labra la tierra y que posteriormente dará sus frutos. De igual manera pasa con la cultura en una sociedad, en una ciudad, en un país, en un sitio determinado. ¿Qué se busca? Principalmente obtener algo que lo caracterice, una creencia, una tradición, y que seguirá compartiéndose con las personas que viven en dicho entorno. Trayéndolo a la antropología, ese estudio que se realiza de esta misma cultura y que posteriormente tendrá unos resultados a obtenerse, unos resultados a resaltarse en la civilización. Un resultado que también podemos compartir de Emmett Taylor es que la cultura es un complejo, un conglomerado que incluye el conocimiento, incluye las creencias, también el arte y la moral que se comparte en dichas personas. Otro tema es la cultura, un concepto central para la antropología. Continuando con lo que hablamos en la primera diapositiva, la cultura es la parte esencial de la antropología. Sin cultura no hay antropología. ¿Por qué? Porque se encarga, como le decíamos, de estudiar cada una de las cosas que la componen, el conocimiento que se comparte en una cultura en especial, la creencia que se tiene dentro de esta misma, también las costumbres, los hábitos que se generan en dicha población. Esto hay que tenerlo en cuenta también en el sentido etnográfico. La cultura, algo que es muy regionalista en dicha población, en dicho país. La transformación del concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Vemos que son 6 enfoques que maneja la antropología en este caso. Vamos a hablar muy rápidamente uno por uno. Encontramos el enfoque evolucionista unilineal, que es como el proceso de avance que se maneja en una línea recta. En este caso podemos tomar de referencia el evolucionismo que tiene una ciudad, un país, en torno a unas fechas, a un tiempo en especial que ocurren algunos sucesos y que asimismo generan cambios. El enfoque difusionista, en este caso, es la difusión, el intercambio que se tiene de una cultura que muchas veces no es propia de ese sector. Podemos también tener un ejemplo
lo que son las tribus urbanas o tribus internacionales que se arraigan en un país en especial. Son a veces culturas que son de paso, por decirlo así, no son constantes, son esporádicas, pero sí generan un cambio en sus pobladores. También tenemos el enfoque de particularismo histórico, ya es los cambios, los sucesos que surgen en dicho asentamiento, en dicha población, en dicha sociedad, y que de igual manera generan cambios, sean positivos o sean negativos. El enfoque funcionalista, que podemos también traer autores como lo son Malinowski, encontramos que es un patrimonio, es como la función que genera cada individuo dentro de esa cultura, lo que puede aportar, y que de igual manera satisface algunas necesidades de ellos mismos. Son tradiciones que de igual manera son compartidas y que continúan siendo prevalentes. El enfoque estructuralista, como lo dice su palabra, es la estructura, la esencia que compone dicha cultura y pues que la diferencia de los demás. Y el enfoque interpretativo, que ya es el último punto, compartimos de esta diapositiva, nos habla Hertz, que es una trama de significaciones, cómo uno puede interpretar dicha cultura, hablándolo también de un enfoque pues específico, un enfoque en el cual uno puede conocer especialmente de qué se basa esa cultura. Dos temas importantes en los cuales traemos a colación en esta diapositiva son la diferencia entre cultura y entre sociedad. Hablándolo pues en un término más conciso, más entendible, la cultura es un conjunto de operaciones, es un conjunto de símbolos, un conjunto de prácticas donde el hombre transforma su entorno. La cultura vemos que puede aportarla un compañero, puede aportarla un suceso que ocurre en la ciudad y pues hace que así mismo sea contagiosa, todo el mundo pues conozca de ella. Y ya hablándolo pues de sociedad, es el grupo de culturas que se tienen en un entorno. O sea, para que seamos un poco más entendibles, en la sociedad pues vemos varias personas que pertenecen a diferentes culturas, donde cada uno puede compartir una experiencia, puede compartir un plato típico, un dialecto, una lengua, pero que de igual manera pues no va a afectar la cultura que yo tengo. Solamente es como un conocimiento que genera un intercambio que se genera en cualquier lugar y que pues continúa manteniendo esa tradición. De igual manera, una definición de conceptos, que ya es nuestro último punto, habla de enculturación, de relativismo cultural y de etnocentrismo. En estos tres puntos muy importantes. Enculturación, podemos tomarlo como un ejemplo, son las tradiciones que se van compartiendo a lo largo de una tribu. Hablándolo en este caso, es por ejemplo, en una tribu wayuu puede ser por ejemplo, el abuelo, la persona adulta, comparte su experiencia, comparte esas tradiciones a los que hasta ahora están empezando a vivir. Esa es la enculturación, la influencia de los mayores sobre los jóvenes, sobre las personas menores, para seguir manteniendo esa tradición. El relativismo cultural es la opinión, las creencias, son las costumbres que son muy relativas en el individuo en un contexto social. Entonces, ante todo, las culturas son dignas de su derecho y de su valor. Entonces, vemos que se mantiene relativamente pues una constancia, una igualdad entre las diferentes culturas. Y finalmente, el etnocentrismo, que es como la superioridad que se maneja de una cultura sobre las demás. Hablándolo en términos muy coloquiales, serían los regionalismos que se tienen, por ejemplo, en nuestro país. Muchas veces pues se piensa que prevalece la cultura de una región frente a las demás, por ejemplo la cultura antioqueña sobre la cultura boyacense. Ya son regionalismos que en algunos casos prevalece más en la persona que vive allí mismo que de las personas que son foráneas, pero aún así son culturas
son dialectos, como lo decimos, son este conglomerado de cosas que pues son iguales ante las demás. Y bueno, pues este es un abrebocas ante todo también del tema que se trata del etnocentrismo y también pues de la cultura y de la antropología en esta materia de la UNAM. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.